Estás a un paso de ser destrozado por el mundo. Estrés laboral, sueños fallidos, caos incesante. ¿Y si la sabiduría brutal de Bruce Lee pudiera obligarte a transformarte antes de que sea demasiado tarde? Ahora mismo, estás aquí porque sabes que el cambio no es opcional, es supervivencia. En este video nos sumergiremos en las estrategias crudas de Bruce Lee para reconstruirte, aplastar tus debilidades y emerger inquebrantable. Quédate, tu transformación comienza ahora. Empecemos. Regla 1. La mentira del cambio. Querer es ese. Hacer. Existe una gran diferencia entre hablar de cambio y realmente cambiar. Una distinción brutal que pocos quieren enfrentar. En algún momento todos hemos estado atrapados en ese círculo vicioso de promesas vacías que nos hacemos a nosotros mismos. A partir del lunes, después de vacaciones, cuando termine este proyecto. Fechas que llegan y pasan mientras seguimos exactamente igual. Lo llamamos estar en proceso, pero la verdad es más incómoda. Estamos en pausa, permanentemente. Y esta es la primera gran mentira que debemos enfrentar. Hay una diferencia fundamental entre querer cambiar y querer cambiar. El primero implica acción, el segundo es solo una ilusión cómoda. Es ese autoengaño sofisticado que nos permite seguir en nuestra zona de confort mientras fingimos evolución. Decimos, estoy trabajando en ello, cuando en realidad no hemos movido un dedo. ¿Cuántas veces has comprado un libro de desarrollo personal que sigue sin abrir? ¿Cuántas veces te has inscrito en un gimnasio para abandonarlo en febrero? ¿Cuántas dietas has empezado el lunes para romperlas el martes? Esta repetición no es mala suerte, es un patrón. Y los patrones no cambian por accidente ni por deseo, cambian por decisión y acción consistente. Mientras tanto, el tiempo pasa. Meses, años, décadas. Las mismas excusas, los mismos aplazamientos, las mismas promesas incumplidas. Nos subimos al elevador de la autocompasión. Es que estoy muy ocupado. Nadie entiende mi situación. Cuando las circunstancias mejoren, este elevador solo tiene un destino, más de lo mismo. La fantasía del cambio se vuelve un sustituto del cambio real. Compramos los libros, nos inscribimos en los cursos, hablamos del tema con pasión, pero nada cambia fundamentalmente. Es como redecorar la prisión en lugar de escapar de ella. Llega un momento en que debemos enfrentar la verdad más dura. Nadie va a crear para nosotros ese momento mágico de transformación. No existe una aplicación, un gurú o un método que haga el trabajo por nosotros. El universo no conspira para cambiar nuestra vida mientras seguimos haciendo exactamente lo mismo. La repetición de promesas sin resultados no es simplemente una etapa. Se ha convertido en tu estilo de vida y solo hay una forma de romper ese ciclo. Un rotundo y definitivo basta que venga desde lo más profundo. El cambio real exige sacrificio. Exige renunciar a algo cómodo por algo necesario. Exige elegir el dolor temporal de la disciplina sobre el dolor permanente del arrepentimiento. La verdadera transformación no se anuncia, se demuestra. No se proclama, se prueba con acciones. No se discute, se vive. Por eso tan pocos logran cambios reales y duraderos, porque prefieren la comodidad de hablar sobre el cambio que el desafío de ejecutarlo. El cambio auténtico duele, y ese dolor es la señal más clara de que algo está realmente ocurriendo. Si tu proceso de cambio es demasiado cómodo, probablemente estés experimentando solo una ilusión de progreso. Y aquí está la paradoja más incómoda. Incluso ahora, leyendo estas palabras, existe el riesgo de que las conviertas en otro elemento de tu fantasía de cambio. Qué video tan inspirador, dirás, para luego seguir exactamente igual. Pero ¿qué pasaría si por una vez la historia fuera diferente? ¿Qué pasaría si, en lugar de identificarte con la persona que quiere cambiar, te dieras cuenta de que ni siquiera te ves con claridad? Porque antes de cambiar, necesitas enfrentar una verdad aún más profunda. Quizás la imagen que tienes de ti mismo está fundamentalmente distorsionada. Regla 2. La síndrome del espejo roto. Autoimagen distorsionada. Cada mañana la misma persona nos devuelve la mirada desde el espejo. La vemos, la reconocemos, creemos conocerla. ¿Pero realmente vemos lo que está ahí o solo lo que queremos? Ver, existe una enfermedad silenciosa que afecta a millones de personas. La autoimagen distorsionada. No se trata de un trastorno corporal, sino de algo más profundo. Es la construcción de una versión ficticia de nosotros mismos, un personaje
que siempre está evolucionando, aunque en realidad lleva años estancado en el mismo punto. Este fenómeno se manifiesta de formas sutiles pero poderosas. Nos comparamos constantemente con quienes están peor para sentirnos mejor. Al menos no soy como aquel, nos decimos, mientras ignoramos a quienes realmente han logrado lo que nosotros solo fantaseamos alcanzar. El verdadero problema es que el ego es un mentiroso profesional. Nos muestra selectivamente solo lo que queremos ver. Confundimos intentar con hacer. Vamos al gimnasio 2 veces al mes y nos convencemos de que hemos vuelto a la rutina. Leemos 3 páginas de un libro y nos felicitamos por ser lectores ávidos. Escribimos una página de nuestro proyecto y nos declaramos escritores en proceso. Es la trampa del por lo menos. Por lo menos lo intenté. Por lo menos estoy mejor que el año pasado. Estas frases actúan como morfina para el dolor de síntomas y la estagnación, adormeciendo la incomodidad que debería impulsarnos a cambiar de verdad. Lo más paradójico es que cuanto más nos vemos como personas en progreso, menos progreso real hacemos. La autoimagen inflada se convierte en nuestro mayor obstáculo. Nos sentimos demasiado buenos para admitir que estamos fallando, demasiado avanzados para volver a lo básico, demasiado especiales para hacer el trabajo duro y consistente que otros, menos talentosos, están haciendo. La aceptación sin crítica se transforma así en una invitación a estancarse. Acéptate como eres. Se convierte en confórmate con lo que eres. Una perversión del mensaje original que buscaba liberar, no encarcelar. Mientras tanto, la imagen construida de nosotros mismos se solidifica como una prisión invisible. El Oasis personaje que hemos creado, disciplinado pero con derecho a descansos eternos, talentoso pero incomprendido, siempre a punto de explotar su potencial pero nunca haciéndolo realmente, impide cualquier crecimiento verdadero. Llega entonces el momento crucial, la necesidad de romper el espejo metafórico, destruir la autoimagen falsa. Este es quizás el acto más valiente que podemos realizar, confrontarnos brutalmente con la verdad sobre nosotros mismos. ¿Y si no eres tan trabajador como crees? ¿Y si tu potencial es solo una excusa para no lograr resultados concretos? ¿Y si tus circunstancias especiales son las mismas que enfrentan miles de personas que, a diferencia de ti, sí están avanzando? Este reconocimiento doloroso conlleva una liberación profunda. Puedes amarte a ti mismo y aún así admitir que estás siendo mediocre en ciertas áreas de tu vida. El verdadero amor propio no es ciego, es honesto. El primer paso real hacia el cambio es dejar de protegerte de la verdad. Desconstruir la imagen estática que tienes de ti mismo. Mirarte sin filtros, sin excusas y sin el papel de víctima de tu propio fracaso. Cuando finalmente vemos nuestro reflejo con claridad, con todas sus contradicciones, debilidades y potencial real, comenzamos a existir auténticamente. Ya, no somos personajes de nuestra propia fantasía, sino personas reales capaces de transformación genuina. La pregunta ahora es, ¿estás dispuesto a romper el espejo? Porque una vez que lo hagas, surgirá un nuevo desafío aún más perturbador. Verás que mientras te has estado diciendo a ti mismo que estás progresando, otros han estado construyendo vidas envidiables en las redes sociales. Y entonces te preguntarás, ¿por qué ellos sí y yo no? La respuesta podría ser más incómoda de lo que imaginas, porque quizás has estado tan ocupado mostrando una vida perfecta que olvidaste vivirla de verdad. Regla 3. Metas de Instagram. Vida de mierda. La performance del cambio. Despiertas a las 5 de la mañana. Meditas. Tomas un baño helado. Bebes tu jugo verde. Haces ejercicio. Lees 20 páginas. Escribes en tu diario de gratitud. Todo antes de que el resto del mundo abra los ojos. Y, por supuesto, lo documentas todo en un carrusel perfectamente editado para Instagram. Bienvenidos a la era de la transformación como espectáculo. Un fenómeno donde no buscamos cambiar de verdad, sino parecer que estamos cambiando. Donde la validación externa se ha convertido en el combustible de supuestos hábitos transformadores. El manual genérico de la transformación personal está por todas partes. Influencers, coaches y gurús del desarrollo personal venden la misma receta universal. Despierta temprano, medita, haz ejercicio, lee libros de crecimiento, practica la gratitud. Un paquete completo que promete convertirte en una máquina de productividad y felicidad. El problema fundamental no es que estos hábitos sean malos. El problema es que muchos no quieren realmente cambiar. Quieren performar el cambio. Quieren la estética de la transformación sin el trabajo interno que implica. Quieren los aplausos sin la incomodidad.
Copiamos rutinas y rituales sin preguntarnos si tienen sentido para nuestra vida particular. ¿Realmente necesitas despertar a las 5 a.m. cuando tu trabajo comienza a las 2 p.m.? ¿El baño helado es esencial o solo lo haces porque todos los disciplinados lo hacen? ¿Lees esos libros porque te interesan o porque quedan bien en tu foto? The Morning Routine. Hemos cambiado el sentido por la apariencia, la verdad por la estética. Y las consecuencias son predecibles. Frustración cuando las transformaciones copiadas no se sostienen en el tiempo. Nadie habla de eso en Instagram, pero la mayoría abandona estos hábitos impuestos después de 2 semanas. El entusiasmo inicial se desvanece y queda el sabor amargo del fracaso. Nos convertimos en esclavos de una autoimagen fabricada, haciendo lo que parece importante a los ojos de los demás, no lo que realmente transforma nuestra vida desde adentro. Iniciamos proyectos por comparación, no por convicción. Adoptamos hábitos por tendencia, no por necesidad, y así se establece el ciclo. Entusiasmo inicial, compartir en redes, recibir validación, perder motivación, abandonar, sentir culpa, buscar el siguiente método milagroso. Repetir indefinidamente. La revelación más dura llega cuando comprendemos que estar en constante evolución se ha convertido en la excusa perfecta para patinar bonito sin avanzar realmente. Publicamos frases motivacionales mientras nuestra vida real permanece exactamente igual. Es momento de hacernos la pregunta incómoda. ¿Este cambio es mío o es una fantasía vendida en un carrusel de Instagram? ¿Estoy transformándome o simplemente actuando para una audiencia? El agotamiento llega inevitablemente, porque actuar para otros en lugar de cambiar para uno mismo consume una energía vital que ningún batido de proteínas puede reponer. LALAB. Performance constante drena el alma. La verdadera transformación comienza cuando cerramos las aplicaciones y abrimos el corazón para descubrir lo que realmente importa en nuestra vida. Cuando hacemos elecciones que nadie aplaude ni comenta con emojis de fuego, pero que realmente mueven nuestros cimientos. Quizás tu cambio real no sea fotogénico. Quizás implique llorar en terapia, tener conversaciones incómodas, abandonar relaciones tóxicas o renunciar a un trabajo bien pagado pero vacío. Transformaciones que no caben en un carrusel de 10 imágenes pero que realmente reorientan tu existencia. Entender que cambiar para agradar a otros no es cambio, es actuación. Y la actuación, por muy aplaudida que sea, eventualmente cansa. La verdadera transformación ocurre en silencio, sin filtros, en la intimidad de las decisiones difíciles que nadie ve. El algoritmo no premia esos cambios verdaderos. No hay likes para la noche que pasaste enfrentando tus miedos. No hay comentarios de admiración por haber dicho no cuando todos esperaban un sí. Pero esos son los momentos que realmente construyen una nueva versión de ti. Y aquí viene la parte más difícil de aceptar. El verdadero cambio duele. No es estético ni inspirador. Es incómodo, desordenado y a veces hasta feo. Pero, ¿quién dijo que la transformación real debía ser indolora? Quizás el dolor no es un obstáculo para el cambio, sino la señal más clara de que finalmente estás en el camino correcto. Regla 4. ¿Quién dijo que no debía doler? El malestar necesario. En la era de los filtros instantáneos y las soluciones rápidas, hemos desarrollado una expectativa peligrosa, que el cambio debería ser fácil, indoloro y hasta placentero, como aplicar un filtro en una fotografía y transformarla inmediatamente. La sociedad moderna nos ha condicionado para huir del dolor y buscar el confort inmediato. Hazlo sin esfuerzo. Transforma tu vida en 21 días. Resultados sin sufrimiento. Mensajes que bombardean constantemente desde publicidades, libros y programas de desarrollo personal. Pero existe una verdad incómoda que nadie quiere escuchar. La transformación real duele. Y no se trata de un error en el proceso, sino de una característica fundamental del cambio auténtico. El conflicto central es simple pero profundo. Queremos los beneficios de la transformación sin aceptar el malestar que inevitablemente la acompaña. Queremos estar en forma sin sentir hambre o fatiga muscular. Queremos ser exitosos sin experimentar el miedo al fracaso. Queremos relaciones profundas sin la vulnerabilidad que implica abrirse emocionalmente. Este es el gran paradoja humana. Quedamos atrapados entre el deseo genuino de evolucionar y la aversión natural al desconforto que implica ese crecimiento. Y las complicaciones se multiplican. Cuando aparece el dolor del cambio, la ansiedad de hablar en público, la disciplina de levantarse temprano, la incomodidad de establecer límites saludables, lo tratamos como una señal de error. Si duele, debe ser que estoy en el camino. Equivocado, nos decimos cuando en realidad ese dolor es precisamente la señal de que estamos avanzando.
Es como si ignoráramos deliberadamente una alarma de incendio, no porque no haya fuego, sino porque el sonido nos resulta molesto. Preferimos silenciar las señales de que algo necesita cambiar en nuestra vida porque enfrentarlas implica malestar. Buscamos constantemente la anestesia emocional, distracciones digitales, consumo compulsivo, relaciones superficiales, cualquier cosa que nos permita evitar sentir la incomodidad del crecimiento, hasta que llega el momento decisivo. Ese instante de claridad brutal donde finalmente decimos, basta, no aguanto más. Paradójicamente, este momento de máximo dolor suele ser el verdadero inicio de la transformación. Esta es la revelación que pocos quieren escuchar. Huir del dolor necesario solo garantiza un sufrimiento mayor y más duradero, el de seguir, siendo quien no queremos ser. El dolor de la mediocridad autoimpuesta, la angustia silenciosa de saber que estamos viviendo por debajo de nuestro potencial. Miremos a cualquier persona que admiramos profundamente. Atletas de élite, empresarios exitosos, artistas brillantes, líderes inspiradores. Todos, sin excepción, atravesaron periodos de intenso malestar para convertirse en quienes son. No existe transformación significativa sin desconforto. Por eso, la verdadera sabiduría no está en buscar caminos sin dolor, sino en aprender a agradecer cuando duele, porque ese dolor es la evidencia más clara de que realmente nos estamos moviendo hacia algo mejor. El malestar es el bautismo necesario para el renacimiento. Es la fricción indispensable que pule el diamante en bruto. Es el fuego que templa el acero de nuestra voluntad. Y aquí está la prueba definitiva de si estamos realmente cambiando. Si no duele, probablemente estemos apenas pintando las paredes de un edificio que ya está colapsando, aplicando soluciones cosméticas a problemas estructurales, cambiando todo para que nada cambie realmente. El dolor del crecimiento tiene un propósito, no es aleatorio ni cruel, es el precio que pagamos por convertirnos en una versión mejor de nosotros mismos. Es el peaje necesario en el camino hacia la persona que aspiramos a ser. La próxima vez que sientas ese malestar, ese miedo antes de tomar una decisión valiente, esa incomodidad al establecer límites saludables, esa fatiga al perseverar cuando todos abandonan, recuerda, no es una señal para retroceder, sino la confirmación de que finalmente estás avanzando en la dirección correcta. Pero cuidado, porque este proceso de transformación genuina trae consigo otro desafío inesperado. Cuando comienzas a cambiar de verdad, todo a tu alrededor se desordena, tu identidad se tambalea, tus relaciones se reconfiguran, y lo que una vez parecía seguro, ahora está en cuestión. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿estás preparado para el caos que inevitablemente precede a toda transformación verdadera? Regla 5. El cambio requiere desorden. El ego vive la transformación. Existe una fantasía peligrosa en el mundo del desarrollo personal. La idea de que podemos transformarnos profundamente mientras mantenemos todo bajo perfecto control. Queremos cambiar radicalmente, pero con un cronograma detallado, sin sorpresas desagradables, sin perder el equilibrio ni por un instante. Es como querer demoler y reconstruir una casa mientras seguimos viviendo cómodamente en ella, sin polvo, sin ruido, sin inconvenientes. Una ambición imposible que revela nuestra incapacidad para aceptar la verdadera naturaleza del cambio. El ego humano es un arquitecto obsesivo del control. Exige planillas detalladas, garantías de éxito y aprobación externa para cada paso. Ha construido meticulosamente una identidad rígida. Yo soy así. Siempre he sido de esta manera. Como si nuestra personalidad fuera un monumento histórico que debe ser preservado a toda costa. Y aquí radica el conflicto fundamental. Existe una incompatibilidad inherente entre el control absoluto y la transformación genuina. No podemos cambiar profundamente mientras nos aferramos desesperadamente a quien creemos ser. El ego quiere parecer en evolución sin arriesgar realmente su estabilidad. Quiere los aplausos por el cambio sin experimentar la vulnerabilidad del proceso. Es como un actor que quiere ganar un premio por una interpretación profunda, pero se niega a sumergirse emocionalmente en el personaje. Nos protegemos con lo que podríamos llamar un cinturón de castidad emocional. La afirmación, yo soy así, que nos blinda contra cualquier posibilidad de transformación verdadera. Esta frase aparentemente inocente se convierte en la excusa perfecta para evitar el trabajo interno necesario. Pero la verdadera transformación no respeta nuestros cronogramas ni nuestras zonas de confort. Llega como una reforma sin aviso previo, derribando paredes que creíamos estructurales, exponiendo cimientos débiles que habíamos ignorado convenientemente. El miedo se intensifica.
¿Y si al desmontar esta autoimagen cuidadosamente construida durante años no me gusta lo que encuentro debajo? ¿Y si las personas que me rodean no reconocen, o peor aún, no aprueban a quien me estoy convirtiendo? La tensión aumenta entre querer el elogio sin el riesgo, la reinvención sin la caída. Queremos la mariposa sin la disolución de las oruga en la crisálida. Imposible. Entonces llega el momento decisivo. Dejar que el ego sangre, aceptar no saber. Descender del pedestal del yo tengo razón al campo minado del quizás necesite empezar de nuevo. Confrontar la incómoda verdad de que hemos defendido ideas equivocadas y permanecido atrapados en patrones destructivos por simple vanidad. Este es el clímax doloroso pero necesario de toda transformación auténtica. El momento en que dejamos de fingir que tenemos todo bajo control. La resolución comienza cuando tomamos la decisión radical de destituir al ego del cargo de CEO de nuestra propia vida. Permitirnos parecer débiles, ser ridículos, cometer errores visibles. Admitir abiertamente que no sabemos todo, que estamos aprendiendo, que estamos en proceso. Este acto de humildad genuina, no la falsa humildad que es otra forma de ego, abre espacio para que ocurra lo verdaderamente nuevo. Cuando dejamos de controlar tanto, permitimos que la vida nos sorprenda con posibilidades que nunca habríamos considerado desde nuestra limitada perspectiva anterior. La verdadera transformación siempre es desordenada. Implica contradicciones, retrocesos, momentos de confusión absoluta. No es una línea recta ascendente en una gráfica de progreso, sino un laberinto desconcertante donde a veces parece que nos alejamos del objetivo cuando en realidad estamos más cerca que nunca. El cambio real requiere que aceptemos esta naturaleza caótica del proceso, que entendamos que los periodos de mayor confusión suelen preceder a los saltos más significativos. Cuando finalmente soltamos las riendas del control obsesivo, cuando permitimos que nuestras defensas se derrumben, cuando dejamos que nuestras certezas sean cuestionadas, algo extraordinario ocurre. Comenzamos a transformarnos de verdad, no solo a fingir que lo hacemos. Y esta es quizás la paradoja más hermosa del crecimiento personal. Solo cuando estamos dispuestos a perderlo todo, nuestras identificaciones, nuestras seguridades, nuestras certezas, podemos encontrarnos a nosotros mismos de forma auténtica. Pero hay algo más que debemos entender sobre este proceso de transformación. Algo que rara vez se menciona en los libros de autoayuda. La transformación no es solo un proceso personal, sino también un viaje en el tiempo. Porque para convertirnos en quienes debemos ser, a menudo tenemos que abandonar por completo a quien fuimos. Y ese abandono es quizás el acto más valiente que podemos realizar en nuestra vida. Regla 6. El tiempo de la travesía. Abandonar para renacer. Hay un momento en la vida cuando todo comienza a perder sabor. La rutina se convierte en un bucle interminable. Las conversaciones se reproducen como un disco rayado y las mismas emociones circulan día tras día. No es depresión, no es cansancio. Es algo más profundo y perturbador. Es el llamado silencioso del cambio. Es como un picor en el alma, una incomodidad interna que susurra que esta vida, esta versión de nosotros, ya no nos sirve. El traje que hemos usado durante años de repente se siente ajustado, limitante, falso, y aunque intentamos ignorarlo, el llamado persiste, haciéndose cada vez más fuerte. Este es el comienzo de la travesía más importante que enfrentaremos. El viaje desde quien creemos ser hacia quien realmente somos. Pero entonces surge el verdadero conflicto, el pánico ante lo desconocido. ¿Hacia dónde voy?, nos preguntamos con angustia. La tierra firme de lo familiar, aunque imperfecta, ofrece cierta seguridad. El océano del cambio, en cambio, promete tormentas y aguas profundas. La tentación es poderosa. Ignorar el llamado, acomodarse en lo conocido, seguir la corriente. Al menos sé lo que tengo aquí, nos decimos mientras el alma se marchita lentamente bajo el peso de nuestras propias excusas. El miedo nos paraliza. Abandonar lo casi confortable por la incertidumbre de lo nuevo parece una locura. ¿Y si fracasamos? ¿Y si la otra orilla es peor? ¿Y si nos arrepentimos? Las complicaciones aumentan. Cada día se convierte en una elección. Atravesar o quedarse, quejándose sin actuar. Y cada día que elegimos la inacción, pagamos un precio invisible pero real. Nos convertimos en espectadores de nuestra propia decadencia, viendo cómo nuestros sueños se marchitan lentamente frente a nuestros ojos. La dificultad de abandonar certezas, personas y rutinas se vuelve abrumadora. Las relaciones que hemos construido, los hábitos que nos definen, las creencias que nos sostienen. Todo debe ser cuestionado y posiblemente abandonado para dar paso a lo nuevo.
Y entonces llega el momento de la verdad, la revelación que cambia todo. El peor escenario no es intentar cambiar y fracasar. El verdadero horror es mirar hacia atrás dentro de 10 años y darse cuenta de que no cambiamos nada, que seguimos exactamente igual, solo que más viejos, más amargados y más alejados de nuestros sueños. Como escribió Juan Guimarães Rosa, el coraje es el miedo que ha rezado sus oraciones. Y en ese momento de claridad brutal, comprendemos que podemos morir secos a la orilla de nosotros mismos, temerosos de sumergirnos en las aguas de nuestra propia transformación. La aceptación llega como una tormenta. El cambio verdadero no pide permiso, no llega educadamente. Invade, destruye y luego reconstruye, derriba para luego elevar. Desordena para crear un nuevo orden y entonces tomamos la decisión, atravesar. Atravesar con miedo, atravesar sin saber, atravesar en la duda. Porque hemos comprendido que quedarse es una muerte lenta, mientras que atravesar, incluso si duele, es vida. Aprendemos a confiar en nuestra brújula interna cuando todo parece niebla, a escuchar esa voz quieta que bajo todas las capas de ruido social y expectativas ajenas nos señala el camino hacia nuestra verdad. Y lo más extraordinario ocurre. Descubrimos que del otro lado existe alguien mucho más auténtico esperándonos. No un extraño, sino nosotros mismos. Nosotros, pero de verdad. Sin máscaras, sin armaduras, sin las limitaciones autoimpuestas que hemos arrastrado durante años. La travesía nunca es fácil ni lineal. Tiene retrocesos, dudas, noches oscuras, pero cada paso nos acerca más a nuestra esencia verdadera. Y cuando finalmente llegamos a la otra orilla, comprendemos que el viaje no era hacia un lugar externo, sino hacia el centro de nuestro ser. El abandono se revela entonces como el acto más valiente, dejar ir no lo que odiamos, sino lo que amamos. Pero ya no nos sirve. Abandonar no por miedo, sino por amor a quien podemos llegar a ser. Y así, en el acto de abandonar, encontramos el mayor renacimiento. Porque solo cuando tenemos el valor de dejar morir lo viejo, lo nuevo puede emerger con toda su fuerza y esplendor. La pregunta ahora es para ti. ¿Estás dispuesto a hacer la travesía? ¿Tienes el coraje de abandonar la orilla segura pero estéril por la promesa de una vida auténtica? Porque al final, como hemos visto a lo largo de este viaje, la mentira de la mudanza es creer que puedes cambiar sin actuar. El espejo roto te muestra una imagen distorsionada de ti mismo. Las metas de Instagram solo te dan una performance vacía. El dolor es parte necesaria del proceso y el desorden es el precio de la transformación verdadera. Ahora es tu momento de decidir. ¿Seguirás siendo espectador o te convertirás finalmente en protagonista de tu propia historia? Si esta reflexión ha tocado algo dentro de ti, si estas palabras han resonado con tu experiencia, considera apoyar este contenido con un superchat. Tu donación no solo mantiene vivo este espacio de transformación, sino que me permite seguir creando mensajes que pueden cambiar vidas. Cada superchat es un recordatorio de que no estoy hablando al vacío, sino a corazones que, como el tuyo, están buscando su verdadero camino. Gracias por ser parte de esta comunidad que se atreve a mirar la verdad de frente. Tu apoyo significa más de lo que imaginas.